Bueno. Maestra. Hola, Abneris, buenos días. Vamos a esperar unos 3 minutitos, a ver si Sí. se conectan más compañeros. Y empezamos. Hoy lo que vamos a ver, si no igual y pensaba grabarles la clase, es más bien ver bases de datos para el trabajo bueno, para los temas que vimos la clase pasada y 2 temitas que nos faltaron. Entonces, vamos a esperar tantito, si no, pues con usted grabamos la clase y ya se las dejamos disponibles a sus compañeros, ¿le parece? Vale. Vale, ok. Entonces vamos a esperar 3 minutitos nada más. 9 indicadores: ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, grado de cohesión social, grado de accesibilidad a carretera pavimentada. La medición multidimensional de la pobreza se realiza cada 2 años a nivel nacional y estatal y cada 5 años a nivel municipal. El Coneval utiliza como insumo la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que publica el INEGI. Esta medición permite caracterizar a la población en situación de pobreza, así como a los grupos vulnerables. Los datos del Coneval son utilizados para generar estrategias que promuevan y garanticen el acceso efectivo a los derechos sociales e impulsen la inclusión social de toda la población. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y listo, eso sería todo. Ahorita vamos a ver ahí en Coneval cómo dónde podemos encontrar esta información, ¿no? Y otra base de datos inclusive también que nos da datos de pobreza. Ok, listo. Entonces dejo de compartir y les voy a compartir ahora la presentación. Listo, bien. Entonces, Coneval hace estas mediciones de pobreza. Ustedes tendrían, por ejemplo, que revisar, particularmente en la alcaldía que les corresponde, estas cantidades, ¿no? El porcentaje de personas que viven. Ahorita vamos a ver dónde. Vamos a terminar primero los temitas y luego ya entramos con todas las bases de datos para que no se vaya a alentar esto y pueda yo ir cerrando ventanas. Bien, otro de los temas relevantes que hay que tomar en cuenta para esta evaluación es justamente cómo se da a partir justamente del desarrollo de las ciudades el aumento en el consumo energético, ¿no? Por varias cuestiones. Uno, por ejemplo, por el incremento de la población, sin duda, el consumo humano, pero también sobre todo porque pues en las ciudades, al ofrecer estas concentraciones de población, pues también obviamente es más atractivo para las industrias el colocarse justamente donde se encuentra esa concentración de población, ¿no? Tanto porque encuentran ahí su mercado, como porque encuentran ahí trabajadores, ¿no? Que pueden desarrollar sus actividades. Entonces, justamente se va sumando, ¿no? Además, muchas de las ciudades son centros de la actividad administrativa pública, también son centros financieros. Entonces, obviamente eso va a empezar a demandar una mayor cantidad de energía para poder realizar sus actividades. Hay desarrollos, por ejemplo, de comercios mucho más grandes. Y entonces, obviamente, eso va a generar también que haya un mayor tipo de edificios con diseños que usan mayor cantidad de energía, y pues por lo mismo van también a haber una mayor demanda, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el caso de nuestro país en 2011, cuáles eran estos consumos. Sobre todo, teníamos que el principal era la industria, que consumía alrededor del 57.8% y particularmente era en iluminación
el 18% para industria y para municipios, ¿no? Consumo doméstico y comercial y servicios. Después estaba el consumo doméstico, por esto que decimos de la concentración de personas, el 25.9%. Comercial y servicios, 6.8%. La administración municipal, 4%. Y las actividades agrícolas, pues son de las que menos consumen junto con la actividad administrativa municipal. Y ya dentro de los consumos de cada una de estas actividades económicas, pues vean cómo se distribuye, ¿no? Para el tipo de uso que le dan. Entonces teníamos aquí, por ejemplo, que el mayor es, por supuesto, el uso de motores, ¿no? Para todas. Entonces, una justamente de las actividades que más consumen, pues es este proceso de transportación, ¿no? Por la cantidad de motores que usan. Por eso también para avanzar en disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, en disminuir, por ejemplo, el calor que se emite en las ciudades, es el cambio de tipo de energético que usa el sector transporte, ¿no? Porque particularmente los que más demandan, pues son los motores, en general, ¿no? De fábricas, de automóviles, de aviones, etc. Después de eso, la iluminación, la refrigeración, otro tipo de procesos, particularmente aquí procesos industriales y finalmente el aire acondicionado. Y hay otros, ¿no? Es decir, esto no da exactamente el 100%, pero los demás ya no tienen un peso tan importante como en el caso de estas actividades en particular, o bueno, de estos procesos en particular. Y este es el dato que se tiene, el último que se tiene disponible de 2018. Es probable que ya que estamos en el tercer trimestre empiece a salir información más actualizada. Pero, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? En este caso, industria usa un 28.9, pero además ya se dividió, ¿no? Porque aquí teníamos solamente industria, que era el 57.8, pero acá ya se dividió entre industria y transporte, justamente por este reconocimiento que se tiene, ¿no? Si lo sumamos es alrededor del 57%, que sigue siendo muy parecido a este que teníamos acá. Pero, por ejemplo, en el caso del uso residencial, es el 21.9, acá era 25.9, es un poquito menos. Y además ahí ya se va disminuyendo en otro tipo de actividades, ¿no? Que tienen un menor peso. Entonces, aquí lo interesante sería saber, bueno, así es como se distribuye, cuánto es la cantidad que se consume energéticamente. Hace unos añitos también, un par de años, salió justamente este documento, se los voy a compartir también ahí en el Classroom, que es la metodología para el desarrollo de mapa de calor en México. Lo que podemos observar aquí es justo esto, la demanda térmica en general, pero demanda térmica se refiere a todos los tipos de energéticos. Y vemos cómo si justamente en las ciudades, ¿no? Se concentra esa demanda mucho mayor. Y se elaboró este mapa de calor justamente para ver en qué lugares se podía encontrar este potencial para tecnologías que fueran más sustentables, porque son los lugares donde se demanda una gran cantidad de energéticos, ¿no? Entonces, es un buen material, un buen mapa, el tener este mapa de calor para este reconocimiento de dónde se puede avanzar, ¿no? ¿Cuáles son las características del territorio? ¿Y cuáles serían entonces esas diferentes posibilidades de los energéticos? Ahorita, bueno, pues hay una buena discusión en materia del tema, ¿no? Justamente por este asunto de que se le va a regresar a CFE, pues la producción principal de energéticos en el país. Y justo los que habían entrado como posibles proveedores de energía de energías de otro tipo, ¿no? Que no fueran particularmente hidroeléctrica, sino que fueran con energías más sustentables, que podía ser energía solar principalmente, que es la que hemos tenido acá, pero incluyendo también eólica y maremotriz, pues se les quitaron algunos contratos, ¿no? Pero bueno, finalmente esta información sigue siendo importante porque nos habla de cómo también, por supuesto, en las ciudades, al concentrarse esa actividad económica,
se concentra también esa demanda de consumo energético que además empieza a incrementarse. Uno, por este crecimiento poblacional de las ciudades y dos, también por el crecimiento de la industria. En la medida en que crece un país, ¿no? Es decir, crece su Producto Interno Bruto, pues eso deviene justamente de que han crecido las industrias. Y entonces aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, justamente en Guadalajara, por supuesto, Ciudad de México y sus alrededores, toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos aquí también, por supuesto, Monterrey, otras ciudades importantes como Chihuahua, Coahuila. Aquí está Ensenada, bueno, Tijuana. Ensenada está más hacia la costa, pero acá es Tijuana, ¿no? Que son ciudades que son muy importantes, Yucatán, y que justamente van concentrando esa demanda de energéticos. Y esto es un poco de lo que les había comentado la vez pasada sobre lo de las islas de calor, ¿no? Sobre la temperatura en las ciudades, que justamente por esa demanda energética que hay, tiende a modificarse el clima en el centro, hacia el centro de las ciudades, los centros urbanos, y disminuye la temperatura en general, ¿no? Hacia las áreas que ya no son urbanas, hacia las áreas rurales, suburbanas, particularmente donde ya no hay una concentración de la ciudad, pues las temperaturas tienden a ser más bajas, ¿no? Entonces, esto también, pues obviamente se deriva así de la concentración de personas, pero también del tipo de actividades que realizan y de la demanda energética que tienen, ¿no? Todas esas actividades. Decíamos particularmente el transporte es una de las actividades que demandan una mayor cantidad de energéticos y además también en las ciudades, ¿no? Se tienen estas grandes concentraciones de transporte para usos humanos, para usos industriales, ¿no? Y por eso va a presentarse esta situación, ¿no? Entonces, en la medida en que hay más ciudades y que crecen más las ciudades, pues también hay mayores áreas con una mayor cantidad de demanda de energéticos y por lo tanto también con un incremento de las temperaturas, ¿no? Pero bueno, otra de las cuestiones que se ha observado en el caso de las ciudades, pues es también el incremento de la contaminación ambiental. Y bueno, contaminación ambiental, si ustedes recuerdan, eso lo han de haber visto en los primeros semestres, pues tenemos que se clasifica ya sea por el medio que contamina o ya sea por los tipos de contaminantes, ¿no? Particularmente cuando se habla de ciudades, pues se va a hablar de la contaminación ambiental por tipo de medio que se contamina, es decir, por ejemplo, contaminación del aire, que en particular para la Ciudad de México, pues hay un muy buen sistema que mide esa calidad del aire, se emiten constante normas, se han modificado las normas para poder determinar cuál es esa calidad del aire y cuáles son los contaminantes que se encuentran concentrados, inclusive de forma estacional, ¿no? Por eso fue, hace que fue 2, 3 añitos con esto de lo de las partículas que estaban muy, muy altas, pues pudieron detectarlas a tiempo y pues mandarnos a descansar un par de semanitas, ¿no? Para evitar que estuviera uno expuesto a estos, pues a estas partículas contaminantes. Otro de los medios es, por supuesto, el agua, ¿no? La cantidad de ríos, de canales que tenemos donde aún se siguen descargando aguas negras, a pesar de que ya hay normativas que prohíben las descargas así tal cual de las aguas que salen de las industrias, ¿no? Sin embargo, pues todavía tenemos, sobre todo, por ejemplo, en el norte, no me acuerdo cómo se llama, hay un río que está en justamente que divide Ciudad de México de Estado de México en Ecatepec. Tenemos además el río de los Remedios, que son ríos donde todavía se descargan estas aguas industriales sin ningún tipo pues de tratamiento previo para que no vayan con esos niveles de contaminación, ¿no? Y otro importante son justamente los residuos. También es otra de las características, ¿no? de las ciudades, la cantidad de residuos que generan crece con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, por municipios, ¿no?
la cantidad promedio diaria de residuos sólidos urbanos recolectados. Estos son los recolectados, ¿no? Y sí se observa como de 2010 hacia 2018, pues hay un claro crecimiento, ¿no? Es decir, aquí va de 86,000 hasta 107, perdón, de 86 millones hasta 107 millones, y es un elemento importante, ¿no? Sí, no hay problema, Osmar. Sí, es que creo que nada más le contesté a usted, pensé que todos lo veían y no, pero les comentaba que vamos a ver hoy bases de datos. Entonces, pues se les puede dejar el video, así a lo mejor hasta es mejor para que al mismo tiempo vayan practicando ahí en las bases de datos y no sea tan pesado. También inclusive yo ayer pensé en grabarles nada más la clase con la idea justo de que no se hiciera tan pesado el internet y ¿cómo se llama? Y se pudieran ver bien las bases de datos. Pero bueno, no hay problema, con los que estemos ahorita continuamos la clase y pues ya después, de todos modos, si hay problema con las bases de datos o algo o dudas, lo podemos ver en las siguientes clases. Pero bueno, ok. Tenemos además otras de las cuestiones que son de los grandes problemas de las ciudades que se han identificado, es la cantidad de reservas de recursos naturales que se encuentran en riesgo, ¿no? Particularmente, por ejemplo, habíamos hablado de las áreas naturales protegidas, pero también tenemos particularmente en la ciudad lo que se llama el suelo de conservación, que quiere decir que es un suelo que permite todos estos servicios ambientales, recarga del acuífero, fijación de gases de efecto invernadero, reservorios de biodiversidad, regulación del clima, retención de agua y suelo, producción agropecuaria y rural, y espacios para la recreación, valores escénicos y culturales. Estas áreas de conservación no quiere decir que sean o no tienen la misma característica de las áreas naturales protegidas. Es decir, las áreas naturales protegidas pues no pueden ser modificadas, ¿no? No pueden llevarse ahí a cabo construcciones, no se combina con un uso de suelo habitacional. En el caso del suelo de conservación sí se combina, solamente que se intenta conservar esos espacios, ¿no? Esa relación que hay entre las áreas verdes y las áreas habitadas o de oficinas, justamente para permitir que funcionen todos estos servicios ambientales. En particular en la Ciudad de México, pues se habla que de unos años para acá se ha logrado recuperar territorio que es suelo de conservación. Entonces oscila entre el 56% y el 62%, ¿no? Dependiendo de en qué periodo se levantó la información. Pero bueno, también esto es un dato muy importante, ¿no? Que además debe de estarse controlando justo para evitar romper con ese suelo de conservación, ¿no? Que implica, esto que decíamos, no implica, por ejemplo, que se elimine las zonas habitacionales o que no se permitan. Sí se permitan, pero sí se permiten, pero se busca mantener un equilibrio, ¿no? Particularmente, por ejemplo, aquí vemos además que se divide entre lo que es límite delegacional, lo que es el suelo de conservación realmente y lo que es el suelo rural, ¿no? Y también esto es ¿cómo podemos decir? Hay un debate que hay entre justamente los urbanistas y los encargados de levantar esta información del uso de suelo, porque muchos dicen, no, bueno, si es zona rural, como tal es suelo de conservación porque permite todos estos servicios ambientales, ¿no? O reservorios de biodiversidad, o retención de agua, o recarga del acuífero. Pero hay quienes dicen, no, es que no es lo mismo. O sea, suelo rural puede tener muchos tipos de uso de suelo, no solamente agrícola, sino el habitacional, el de oficinas. Es un suelo que está creciendo, por ejemplo, el número de unidades habitacionales. Entonces, no es suelo de conservación. Suelo de conservación solo es una área muy pequeña en la Ciudad de México, ¿no? Los demás como tal se consideran suelo rural. Entonces, bueno, ahí también eso es interesante porque cuando levantamos la información depende de qué enfoque se le va a dar. Si que suelo rural no es igual a suelo de conservación, o donde se considera suelo de conservación, pues todas aquellas áreas que son rurales
y que permiten estos servicios ambientales para la ciudad, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a ver entonces las bases de datos para todos estos causas y problemas ambientales que vimos en esta unidad. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir entonces las pantallas de internet. Y bueno, lo primerito que vimos como estos temas de consecuencias, pues era justamente la fragmentación del suelo natural. Y tanto para de fragmentación del suelo natural como el de reservas de recursos naturales, pues justamente tenemos la página de la Ciudad de México, de SEDUBI, que aquí vamos a tener esta herramienta, que es el Sistema de Información Geográfica de Consulta en Línea del Uso del Suelo de Territorio de la Ciudad de México. Anteriormente tenía otro nombre, pero justamente es el que nos va a permitir revisar, es este de acá. Ay, pero no se los estoy compartiendo. No, de hecho. No, ¿verdad? Sí, no, permítanme otra vez, que no lo están viendo. Ok, es bueno, voy a bajar esto. Entramos aquí directamente a la página de SEDUBI, luego lo encontramos en servicios, y se llama así ahora Ciudad MX. Bueno, anteriormente se llamaba así Ciudad MX. Le damos clic acá. Y ya le damos entonces clic aquí en SIG, ¿no? Es que tengo acá, donde ustedes tiene por supuesto su guía de uso, pero pueden revisar algún territorio en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos toda la ciudad, podemos ampliarlo, ¿no? Podemos hacerlo más pequeño, podemos crear un radio alrededor de un área, podemos definir un área específica, ¿no? Pero aquí se puede hacer más pequeñito, más grande. A ver si no está muy lento. Por ejemplo, aquí en Iztacalco. O podemos acercarlo más. Podemos crear un área así en forma de radio. Y ya que la seleccionamos, nos da esta opción. ¿Sí se ve la otra pantallita que apareció o no? No. ¿No se ve? Entonces déjenme comparto esa. A ver, ¿por qué esta no se ve? Sí, no se ve. Acá, école, sí, acá. ¿Me dicen si ya se ve o todavía no? Ya. ¿Ya? Ok. Y aquí justamente vamos a encontrar información específica, ¿no? Que pueden ustedes buscarla desde los censos de 90, 95, 2000, para que nos dé información, vamos a poner esta de 2005, y nos da información, por ejemplo, sobre la población, las edades, el nivel socioeconómico, el total de hijos, es decir, todo lo que puede venir de información importante dentro del censo. Podemos jalarla aquí específicamente para esa área que tenemos ahí o específicamente para la alcaldía. También, por ejemplo, si queremos crear ¿no? Que no sea como tal un radio, sino con la manita, le llaman la mano alzada, ¿no? Señalar el área se puede hacer. Se puede descargar la información. Ver, por ejemplo, aquí qué hay ahí, ¿no? Se pueden ir agregando capas. Y también se puede revisar inclusive un lugar en específico, ¿no? Si tenemos una cuenta catastral y queremos ver ahí cuáles son dónde se encuentra y cómo se encuentran sus características, lo podemos hacer. Se puede hacer por domicilio, por coordenadas, un área entre calles, entre diferentes calles, ¿no? Y podemos, obviamente, pues ahí agregarle más información. La ventaja es que obviamente esto fue creado específicamente para la ciudad, entonces vamos a tener buena información
que justamente habla pues del área, de un área de la ciudad, con toda la información que ya tiene el gobierno de la Ciudad de México. Y finalmente se puede descargar su mapa si ustedes así lo desean, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas. Otra, déjenme ver si se ve. Es estas que se llaman cartografías del patrimonio. ¿Sí se ve esta de cartografías del patrimonio o no? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces sí ya está compartiendo toda la pantalla. Ok. Esta se creó más bien para la Secretaría de Cultura, pero también está muy interesante porque nos da, por ejemplo, así por este tipo de equipamientos de la ciudad, ¿no? Si es una zona rural, si es una zona habitacional, si es, por ejemplo, área de conservación, ¿no? Y nosotros podemos ir aquí seleccionando o deseleccionando, dependiendo de lo que podemos mostrar. Podemos hacerlo también más grande o más pequeño. Digo más grande o más pequeño, más lejos o más cerca, ¿no? Y pueden entonces ahí también, por ejemplo, señalar el área específica que ustedes encontraron con este tipo de servicios de usos de suelo de la ciudad, ¿no? Entonces, también está muy bueno. También les voy a poner en el Classroom un post con todas las ligas, ¿no? Pero bueno, ahorita es para que las vayamos viendo de qué tratan. Para el tema específico de movilidad, que es el segundo tema que vimos, el de aumento de distancias de transporte, también se puede usar, por ejemplo, en particular, ¿no? Se crea una encuesta origen-destino de los hogares para la zona metropolitana del Valle de México por parte de INEGI. Levanta la información cada cierto tiempo. La última que se tiene es esta, no es tan nueva, pero bueno, es de hace 4 años ya. Y justamente podemos obtener de aquí los tabulados o la encuesta completa, ¿no? Por ejemplo, nos da esta información, cuántas personas realizan viajes entre semana, en sábados, y si los descargamos, podemos encontrar también, por ejemplo, estos datos de cuántos hombres, de cuántas mujeres, cuántos minutos, ¿no? Entonces, esa es una que nos puede servir para medir esto de cuánto tenemos, cuánto se ha incrementado o ha disminuido esa movilidad por el transporte o el aumento de las distancias, ¿no? Particularmente además al ser de la zona metropolitana del Valle de México, no solamente de la ciudad, pues justamente nos relaciona cómo la gente se tiene que desplazar desde distancias muy lejanas, ¿no? Y bueno, esta es la de origen-destino. Por ahí les había yo enseñado otra de una herramienta, el Move It App, que también, por ejemplo, podrían usarla, aunque más bien son datos como para encontrar cómo moverse en la ciudad. Y tenemos esta que también es, que también es bastante útil para ver de dónde a dónde se mueve la gente, esta encuesta de género, ¿no? Además, pues lleva justamente este enfoque de género, realizada también en cuanto a la discriminación o violencia sexual que se encuentra en el transporte, que además nos puede hablar también de un problema en particular de las ciudades, ¿no? Obviamente, bueno, estas cuestiones, ¿no? De violencia sexual en el transporte no es exclusiva de las ciudades, pero sí es una situación que se ve incrementada en las ciudades justamente pues por la cantidad de personas que requieren viajar, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, podrían ustedes buscar información aquí y descargarla. Igual se pueden ir acá a explorar o descargarla directamente y revisarla. Esta a lo mejor ya la trabajaron ustedes, no lo sé. Yo la trabajé creo que con unos grupos de primer semestre, que el problema prototípico justamente era movilidad. Entonces trabajamos con esas dos. A lo mejor ustedes también ya las trabajaron, tanto la de origen-destino como la de género. Entonces también aquí hay información útil que pueden obtener para este tema de las consecuencias de aumento de distancias en el transporte para ver si es un tema relevante en la alcaldía que están revisando o no. Para el tema de pobreza o empobrecimiento en las ciudades,
Bueno, también aquí les agregué el de movilidad inteligente, que es particularmente para hablar sobre la bicicleta, ¿no? Trae una parte específica sobre bicicleta, pero es un estudio interesante que se hizo en conjunto con la Embajada Británica. Describe al principio un poco esto de qué es la movilidad en la Ciudad de México y ya después específico para hablar sobre cómo se ha integrado este servicio de las bicicletas, tanto públicas como privadas, para la ciudad. Entonces también aquí lo pueden consultar en línea. Si es, por ejemplo, una forma de movilidad importante en sus ciudades, o si ustedes consideran ya al final como propuesta el que podría integrarse también este tipo de servicios en la ciudad, ¿no? Porque pues realmente sabemos que particularmente el sistema de Ecobici, pues beneficia en general alrededor de 5 o 6 colonias que están muy céntricas, pero pues el resto de la ciudad no se cuenta con sistemas parecidos o similares, ¿no? Y bueno, sí es entonces ya para el tema de pobreza, donde encontramos los datos de Coneval. Aquí les voy a dejar la liga específica que va para buscar tablas dinámicas municipales, ¿no? Es decir, podemos seleccionar aquí el de la Ciudad de México y nos lo va a dar por alcaldías. Entonces pueden sacar la información de pobreza específicamente por alcaldía. Si hay que descargarlo, está en Excel, pero ya de ahí podemos ir seleccionando la información que sea relevante. Tiene, por supuesto, su manual, por si tuvieran alguna duda, ¿no? Y este es el específico, porque entramos y nos da, de hecho, nos da un mapita del país. Y bueno, hay que buscarle justamente el que nos da los datos municipales, ¿no? Tiene aquí también, por ejemplo, otros temas que ustedes pueden buscar, pero el que viene específicamente de datos por alcaldía es esta liga de aquí. Pero si, por ejemplo, hay dudas en esto que decíamos, pues es que hay pobreza por ingresos, pobreza por carencias, pobreza extrema y pobreza moderada, ¿no? Aquí pueden consultar también esto a qué nos referimos. Que bueno, ya lo mencionamos la vez pasada, pero por si hubiera todavía alguna duda. Y como tal, bueno, pues Coneval es el específico. Hay más estudios de pobreza, ¿no? Pero Coneval es el que específicamente se dedica a hacer estas evaluaciones en nuestro país y sí la tiene por alcaldías. Entonces, esa sería como la base de datos para revisar cómo se encuentra la pobreza en su alcaldía. Para el tema de aumento del consumo energético, tenemos también bases de datos interesantes. Esta es una, a ver, déjenme, aquí está ya se ve. Que es de una consultoría privada, no independiente, pero está muy bien porque justo nos da información de consumo de electricidad por municipio y los datos los saca justamente de CFE. Entonces, les puede servir la descargan o se pueden ir directamente a la página de CENER, de la Secretaría de Energía, que también nos tiene la información por estados. La ventaja también de los SICs que usan las entidades de gobierno es que normalmente ya nos integran ahí información socioeconómica. Entonces, la mayoría de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, algunos indicadores económicos generales, datos climáticos y tenemos los datos también por estado, ¿no? Por estado y se pueden hacer, por ejemplo, estas comparaciones del consumo energético por estado. Y se puede también aquí, a ver, déjenme ver dónde está. Se pueden consultar los datos y además se pueden descargar igual que el mapa, ¿no? Creo que se paró un poquito, pero vamos a ver si me da. Ok, es que no había seleccionado el estado. Entonces, por ejemplo, igual seleccionamos Ciudad de México y nos va a dar los datos de toda la ciudad
qué es lo que se usa, qué es lo que más se usa, cuáles son los aparatos, el tipo de consumo de energía, ¿no? Entonces aquí electricidad y combustibles. Si hay datos, bueno, en este caso no hay, pero por ejemplo de los focos ahorradores, si hay uso de calentador solar, vean, es bien poquito todavía. Y nos puede dar los datos así por estado y además los podemos comparar con otro y podemos descargar estas tablas que nos genera, ¿no? A lo mejor aquí también lo único que falta, pues es tener la información por municipio, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos el de la ciudad y decíamos se puede descargar tanto el mapita como algunos indicadores socioeconómicos que tienen ya aquí precargados, ¿no? Por ejemplo, tienen aquí los datos de población. Ok, para el tema de contaminación ambiental, pues tenemos específicamente en la página de la Ciudad de México, esta página de aire que les decía, miden diariamente miden cuál es el índice de calidad, hacen un pronóstico, nos dan información sobre cuál es el principal origen de la contaminación en la ciudad. A ver si me abres, que está un poco lento esto. Y este es como el específico. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, que ustedes revisen aquí, ¿no? ¿Cuáles son esos índices de calidad ambiental de la alcaldía que están revisando? Y a lo mejor revisarla en 2 o 3 periodos, ¿no? Por ejemplo, hoy en noviembre, después por ahí de mediados de noviembre y finales de noviembre para ver cuál es esta condición de la contaminación, ¿no? Y también podemos descargar de aquí algunas estadísticas. Creo que es por esto. Aquí está, por ejemplo, temporada de huracanes, el de la temporada de ozono. El índice de aire y salud, ¿no? También esta herramienta de aire tiene además muchos años, ¿no? Que ya se ha trabajado, entonces también tiene buena información que nos puede ser útil. Para el tema de información de la calidad del aire, también tenemos el federal, ¿no? Que aquí igual nos trabaja los estados, por estados. A lo mejor ahí el asunto también es que muchas veces no se tiene por municipio la información. Pero bueno, podemos poner ahí los datos de la ciudad más los datos de ¿cómo se llama? De la alcaldía en particular que sacaríamos de aire, que antes se llamaba ProAire, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, las estaciones que tienen para medir la calidad. Y para el tema de contaminación ambiental, en particular también aquí en Semarnat, tenemos esta herramienta del VADESNIAR, que es la base de datos del Sistema Nacional de Información de Recursos Naturales, y la tienen inclusive seccionada por temas, ¿no? Entonces, y vean, también lo mismo, siempre traen los datos socioeconómicos, ¿no? Pobreza, demografía. Entonces, inclusive pueden ustedes probar, tiene aquí una específica, por ejemplo, el proceso de urbanización. Tienen acá lo del tema de contaminación también, ¿no? ¿Qué es esto del Sistema Urbano Nacional? ¿Cuánta cobertura de servicios tienen estas urbes, ¿no? Importantes en nuestro país? Y datos específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene servicio de drenaje, agua entubada? Y por tema también lo tenemos así, ¿no? Por ejemplo, aquí los residuos. Los residuos en general, hay una, ¿dónde está? Que sí tenía el dato aquí de residuos municipales, debe de ser esta. Por ejemplo, ¿dónde hay acopio de pilas en la Ciudad de México? Ahí también a lo mejor podríamos decir, nos faltan en tal alcaldía un mayor número porque no hay suficientes, ¿no? Entonces también aquí nos da información sobre eso. Me falta una que había visto yo donde tenía justamente los residuos municipales.
Debe de ser acá, los residuos sólidos urbanos. Generación no está por municipio, pero acá vean, recolección sí, disposición también, y gestión también la tenemos por municipio. Entonces también ahí pueden encontrar datos específicos referentes a su alcaldía. Y bueno, finalmente está ya para terminar, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que nos da una serie de indicadores. Aquí hay un conjunto completo de indicadores que nos sirven justamente para hacer comparaciones. La ventaja también de del SNIEG, es que se puede consultar, déjenme ver si aquí ya lo tenía abierto. No, acá. Para consultarlo, tenemos ya juntas un conjunto de estadísticas. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí por tema. Un conjunto de estadísticas muy amplias, ¿no? Tanto económicas como sociales, ambientales, ¿no? Por acá teníamos lo de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Asentamientos humanos, degradación ambiental, temas así divididos por tema agua, atmósfera, biodiversidad, gobierno. Entonces, también aquí podrían ustedes, a lo mejor, si encuentran aquí toda la información que necesitan, ya no tienen que estar buscando en tantas. Pero estas también son de las más, útiles, ¿no? Que obtiene información de INEGI, crearon esto justo para ya darnos los indicadores que necesitamos. Tenemos, por ejemplo, aquí un índice de rezago social, ¿no? O esto de las carencias que hablábamos de Coneval, carencia por rezago educativo, por calidad de espacios y vivienda, más aparte todos los temas de medio ambiente, ¿no? Y el último, bueno, es el que les decía de las áreas naturales protegidas, que en la ciudad, pues en realidad tenemos pocas, pero finalmente, pues también es importante, si se encuentra dentro de la alcaldía que ustedes tienen, un área natural protegida, es importante señalarla. Y bueno, ya mencionamos también ahí cuáles son esas áreas de conservación, que no quiere decir que no se van a tocar, ¿no? Sino que simplemente, ¿cómo se llama? Se va a tener. Y la última, que es la de indicadores básicos de desempeño ambiental, también están muy bien en cuanto a información. Lo único malo es que estas no vienen por alcaldía, ¿no? Pero bueno, también se las dejo para que si en otra asignatura las llegan a ocupar, las puedan ver. Les digo, el problema es eso, que no vienen por municipio, pero finalmente ahí podemos ver, por ejemplo, cuáles son indicadores que pueden ser muy útiles, por ejemplo, esto de las famosas partículas o la inversión que se tiene por parte del gobierno, cuánto ha realizado de inversión pública para el abatimiento de la contaminación del aire, ¿no? Entonces, esos datos también es importante. Tenemos algunas específicas para ciudades, si es que quisiéramos comparar, del consumo de petróleo, ¿no? De productos derivados del petróleo. Y en particular, bueno, la que es de la Ciudad de México, ¿no? El que ya les enseñé, el SIG, ese es muy útil, pero tenemos acá otro que está en el viejito cuando era la PAOT, que podemos ver, por ejemplo, aquí cuántas áreas naturales protegidas teníamos ya decretadas en la Ciudad de México, según el tipo, ¿no? Si es zona de conservación ecológica, protección federal, y se puede comparar con la que vimos justamente del SIG. Y bueno, y esas serían particularmente todas las bases de datos. Hay otras para tema de áreas protegidas que son justamente las de biodiversidad, también es federal. Pero bueno, decíamos que no tenemos demasiadas áreas naturales protegidas en Ciudad de México, pero también tiene su propio SIG. Y también aquí en su SIG podemos sacar datos sociales, ¿no? Por ejemplo, de la población, de infraestructura. Trae datos, por ejemplo, por especies, ¿no? ¿Cuáles son las especies que tienen algún tipo de problema, que están en peligro, que están en riesgo, ¿no? Y también trae una buena cantidad de datos, ¿no? Entonces, ustedes que ya saben usar muy bien los SIGs, pues pueden sacarle provechito. Ustedes decidirán cuáles bases de datos utilizan que les sean más amigables, ¿no? Para ustedes, que les den más información específica sobre su alcaldía.
Son muchas bases de datos porque no necesariamente toda la tenemos ya en un lugar en específico. Esta que les decía del SNIEG es bastante amigable porque sí trae mucha información, pero por ejemplo algunos datos específicos como acá de las especies que están en peligro o la biodiversidad que hay por municipio, pues no la vamos a encontrar aquí, ¿no? Entonces, y bueno, y pues eso era todo lo que íbamos a ver en nuestra clase, que ahora ya lo vimos. Y si ven, está muy sencillo. Aquí lo interesante más bien es que se metan ustedes a explorarlas para ver cuáles les sirven para describir cuál es la situación de su alcaldía, ¿vale? Van a tener que dedicarle ahora sí un tiempecito en estas horas que tenemos a distancia para explorar sus bases de datos. Se las pueden repartir entre el equipo como para ver qué es lo que encuentran específico para la alcaldía que están analizando cada uno de los miembros del equipo. ¿Va que va, chicos? Sí, maestro, está bien. Listo. Entonces, ahorita les copio las ligas ya en el Classroom. Ya más o menos tienen ustedes idea de qué es lo que pueden encontrar en cada una de ellas y para que ya se las repartan y vayan explorando la diversa información que les puede servir para su alcaldía. ¿Va que va? Listo, chicos. Entonces, sería todo y que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Gracias por conectarse y de todos modos les coloco a sus compañeros la liga de la clase para que puedan consultarla, pues ya en la hora que ellos tengan disponible. ¿Va que va? Que tengan lindo día, chicos. Una pregunta, profesora. Sí, dígame, De Bárbara. lo en relación a su materia, de las variables, bueno, de las que hay que consultar, ¿ya nos había usted compartido algo? O sea, de Bases lo de que quería. datos, no, No, pero sí el de contenido indicadores. para el trabajo. Ah, sí. Ajá. Sí, ya les había dado la estructura y nada más les voy a aumentar. ¿Qué es esto? Prácticamente esto que vimos, bueno, lo que llevamos hasta ahorita, ¿no? Esto que vimos en ¿cómo se llama? En esta unidad, que son causas y consecuencias. De esas causas y consecuencias tenemos que buscar cuáles son relevantes para nuestra alcaldía. Más aparte lo que les había dejado, que si era específico eso, de la tablita, ¿se acuerdan? De buscar cuáles son los desarrollos inmobiliarios, los generales y los que tengan algún tipo de, de información sustentable. Esas son las variables que llevamos hasta ahorita. ¿Va que va? Ok, gracias. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profesora. ¿Sería todo? Ok. Pues muchísimas gracias por conectarse y nos vemos entonces el día de mañanita temprano. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, que tengan linda tarde. Bye.